lugar, ofrezco disculpas por usar lentes oscuros, pero estoy recién operado de los ojos y la recomendación médica es que debo usar lentes oscuros por unas par de semanas. Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes, al señor director emérito de la Academia, don Juan Carlos Vergara, a los señores miembros de la Junta Directiva, a los académicos de número correspondientes que se encuentran presentes, así como a los invitados especiales. Y quiero decirles que realmente esta sesión es muy importante para que la Academia conozca el trabajo al interior de la Academia, que en estos momentos está en cabeza de dos becarios que hemos tenido la oportunidad de promover o de promocionar ante la Real Academia Española y que han hecho sus respectivas pasantías en España y que están en estos momentos dedicados a apoyar todo el trabajo de la Academia en lo que tiene que ver con los asuntos lingüísticos, gramaticales, con la Comisión de Literatura y con todas las actividades en general que se realizan en la Academia. Hemos tenido la fortuna de haber tenido a dos excelentes becarios, que no solamente han sido muy bien calificados por su pasantía en España, por el trabajo que realizaron allí al interior de la Real Academia, sino también bien calificados por nosotros por el trabajo que están adelantando en el interior de la institución. Eso pues nos debe llenar de orgullo porque se cumple un objetivo muy importante, que es el de tener un personal capacitado apalancando una serie de actividades que son fundamentales para el desarrollo de la institución, para el cumplimiento de los objetivos y desde luego en la misión de alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Estos dos becarios son, en primer lugar, doña Isabel Luna Conti, aquí presente. Ustedes ya la han conocido en las reuniones a las que han asistido. Ella es filóloga hispanista y magíster en lingüística de la Universidad de Antioquia y egresada del programa de máster en lexicografía hispánica y corrección lingüística de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Se ha desempeñado como docente e investigadora en el ámbito de la lingüística de la Universidad de Antioquia. Actualmente es colaboradora en las áreas editorial y lexicográfica de la Academia Colombiana de la Lengua. Como ven, Isabel Luna tiene una hoja de vida admirable, un desempeño igualmente admirable y pues es una fortuna que la tengamos vinculada aquí en las tareas de la Academia Colombiana de la Lengua. Y por otro lado, don Carlos Manuel Barrón Castañeda, que ustedes también ya conocen. Él es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en edición de publicaciones de la Universidad de Antioquia, magíster en Humanidades Digitales de la Universidad de los Andes y estudiante del programa de máster en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística de la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española de la Universidad de León. Desde 2009 se ha desempeñado como editor, traductor, corrector, investigador y desarrollador de recursos virtuales en las Universidades Nacional de Colombia, Central, Católica de Manizales y Uniminuto, entre otras. Actualmente es becario MAEC
Acsale de la Academia Colombiana de Lengua. Como ven, tenemos dos magníficos funcionarios que están precisamente capacitados debidamente para poder apoyar todo el trabajo de la Academia Colombiana de la Lengua. Es importante que los diferentes académicos tengan contacto con ellos. Ellos son muy acuciosos en su oficio, ellos son muy serviciales y yo creo que nos pueden ayudar mucho en los objetivos, no solamente institucionales, sino en aquellos que estén desarrollando los diferentes académicos. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los presentes y los vamos a oír en todo lo que tienen que contarnos respecto a lo que ha sido todo este ciclo de capacitación y a lo que están haciendo en estos momentos al interior de la Academia Colombiana de la Lengua. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico César Navarrete. Gracias, señor director. Señor director de la Academia Colombiana de la Lengua, honorables académicos, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Es muy grato para mí poder dilatar los méritos de los lexicógrafos Isabel Luna y Carlos Manuel Barón Castañeda, que acabamos de escuchar en la intervención del director de nuestra corporación, los que adornan la personalidad de estos dos colaboradores y amigos ilustres, quienes con interés y dedicación sin límites apoyan las tareas propias de nuestra institución. Isabel y Carlos Manuel llegaron a las puertas de esta Academia Colombiana de la Lengua con un acervo de conocimientos filológicos y lingüísticos, en donde concursaron con varios pares para alcanzar el codiciado título de Máster en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística de la Real Academia Española y la Universidad de León. Ellos se prepararon durante un tiempo limitado en la Escuela de Lexicografía Hispánica, órgano de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, para favorecer el desarrollo de la política lingüística panhispánica, con el propósito de que puedan convertirse en colaboradores calificados y ojalá permanentes de esta institución. Pues nuestro propósito es crear un semillero de académicos de la lengua con los más idóneos, que sin duda son los becarios MAEC, AESID, ASALE, quienes han sido formados en lexicografía, corrección lingüística y materias afines, en 3 momentos, a saber, el primero, con una preparación teórica con docencia presencial en Madrid, España. El segundo, el desarrollo de las prácticas formativas en la sede de la Academia. Y el tercero, la estancia formativa de colaboración en los proyectos panhispánicos de la SALE, impulsados por la RAE. En esta última etapa, los becarios son tutelados por un académico numerario con quien establece las actividades puntuales que deben desarrollar en la corporación y que son coordinadas por la RAE a partir de informes periódicos sobre el desempeño y logro de los objetivos. Por haber participado en su formación y estímulo académico y porque conformé un equipo de trabajo con ellos para investigar sobre gentilicios y los sismos colombianos con el fin de responder a los requerimientos de la RAE sobre estos asuntos y de actualizar el diccionario de colombianismos, puedo dar fe de su labor desarrollada con profesionalismo, pasión y responsabilidad, pues no escatiman esfuerzo alguno, apoyándonos para cumplir con altura los compromisos y encargos panhispánicos de la SALE y de la RAE. Además, les reconozco su colaboración valiosa y buen consejo en los trabajos que dan razón de nuestro quehacer académico en Colombia, cuidando de nuestros órganos de difusión, acompañando técnicamente cada una de nuestras sesiones, participando activamente en la Comisión de Lingüística,
colaborando en la difusión de nuestras actividades, atendiendo visitas de instituciones educativas y culturales a nuestra sede, asesorando profesionalmente las obras de algunos miembros de la corporación, etc. Por lo anterior, admiramos no solo su erudición, intuición, sensibilidad y pasión, sino también su labor pedagógica, sembrando curiosidad y amor por la lengua, alentándonos siempre a buscar la historia y el alma de las palabras, como lo corroboraremos en esta sesión. En su trabajo se percibe rigurosidad y humildad pasmosa, y un deseo constante de aportar algo nuevo y sustancial a los vastos campos de la lingüística y de la filología. Somos afortunados de contar en este recinto del saber idiomático con los lexicógrafos Isabel y Carlos Manuel, quienes recibieron del cielo los dones supremos de las virtudes cardinales para coadyuvar y enriquecer con su trabajo el estudio, la preservación y el buen uso del idioma. Isabel y Carlos Manuel, en nombre de los miembros de nuestra academia, les agradezco sinceramente su contribución con sus elevadas competencias, con su responsabilidad suma en el trabajo, con su compañerismo ejemplar y su entusiasmo sin par, en los diversos proyectos que enriquecen nuestras investigaciones, publicaciones y actividades. Isabel y Carlos Manuel, que esta sesión queremos y esperamos que esta academia siga siendo el hogar intelectual de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, a pesar del clima, ¿cierto? Y las dificultades que hayan tenido para llegar. Queremos agradecer la gran oportunidad que nos ha brindado la Academia Colombiana de la Lengua en cabeza de su mesa directiva, confiar en nosotros, sobre todo a nuestro guía, que es el vicedirector, y que nos han permitido entonces presentarles a todos cuál es nuestra tarea fundamental aquí en la Academia Colombiana de la Lengua. Pues como fruto, ya lo han mencionado los dos, de los estudios que hemos hecho en el programa de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Bueno, vamos a empezar. La conferencia se titula La Academia Colombiana de la Lengua en el Diccionario de la Lengua Española. Nos atrevemos a asegurar que la obra lexicográfica de referencia de mayor reconocimiento y consulta en el ámbito panhispánico es el Diccionario de la Lengua Española, más conocido como DLE, producto del trabajo en conjunto entre la Real Academia Española y las correspondientes academias miembros de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Como prueba de su alcance, el diccionario, basta consultar en Google, fuente usual de búsqueda en Internet, el significado de alguna palabra en español para obtener como resultado destacado la definición del DLE. Aquí vemos que en el navegador, por defecto, nos aparece aquí, definiciones de la Real Academia Española, ¿cierto? Cuando hacemos la búsqueda en Internet. Así que esto corrobora el alcance que tiene el diccionario. Queremos aprovechar esta oportunidad para resaltar el papel que cumple la Academia Colombiana de la Lengua, primera fundada en el Nuevo Mundo, en la confección de la mencionada obra. El equipo de académicos que se ocupa de las actualizaciones de las obras panhispánicas pertenece en su mayoría a la Comisión de Lingüística. Además de los académicos expertos, conforman el equipo de dicha comisión los becarios que cursan el máster de formación permanente en lexicografía hispánica, que a partir de 2022 incluye el módulo de corrección lingüística. Este programa pertenece a la Escuela de Lexicografía Hispánica, respaldado por la RAE y la ASALE, además de la Universidad de León, en España, institución que otorga el título. En dicho máster se han formado hasta la fecha 22 promociones de lexicógrafos. A partir del año 2022, la participación de los becarios
en la Academia Colombiana de la Lengua ha sido más activa y visible en lo que concierne principalmente a las distintas tareas requeridas para la actualización de los proyectos panhispánicos de la ASALE, además de otras actividades institucionales. Los becarios hemos trabajado con especial énfasis en los diccionarios académicos, esto es, revisión de materiales, propuestas de modificaciones y de novedades. Por ese tipo de contribuciones es favorable para la corporación que, bajo la batuta de la Comisión de Lingüística y las correspondientes tutorías, que en este caso estuvieron a cargo del vicedirector y el bibliotecario, se dé continuidad al proceso de formación de nuevos profesionales en el área de la lexicografía hispánica. Acudimos a un par de razones para justificar el trabajo conjunto entre los académicos asociados a la Comisión de Lingüística y los becarios. En primera instancia, los becarios llegamos a la academia con una formación actualizada sobre teoría lexicográfica y procedimientos prácticos relacionados con la elaboración de diccionarios. En segundo lugar, la complementariedad entre la visión de la experiencia, conformado por los aportes de los académicos, frente a las nuevas miradas, un poco más actualizadas, que como becarios podemos aportar, tiene como resultado una visión panorámica y más enriquecida para tratar los fenómenos lingüísticos que se estudian. De hecho, este trabajo mancomunado ya se ha puesto en práctica en las últimas actualizaciones del Diccionario de la Lengua Española, en su 23ª edición. Aquí la vemos en la diapositiva en la parte inferior, que es la versión 23.8 y que a propósito nos ayudaron también pasantes de la Universidad Nacional del Pregrado en Lingüística, y también el Diccionario Panhispánico de Dudas. Aquí está presente una de ellas, Laura Salamanca, en su segunda edición. Además de continuar, y a propósito del tema en cuestión, es importante hacer un pequeño paréntesis para insistir en el reconocimiento del Diccionario de la Lengua Española como obra colectiva entre las 23 academias de la ASALE, y por lo tanto, el referirse a esta en su última edición, que es la 2014, ¿cierto? Que vemos acá, como diccionario de la Real Academia Española o DRAE, es incurrir en una imprecisión. Vamos un poco más atrás en la historia del diccionario académico. Desde la 15ª edición de 1925, el diccionario que en principio se apellidó de la lengua castellana cambió a de la lengua española. Esta modificación se debió especialmente a la incorporación más extensa de americanismos y de voces dialectales, hecho que significa un reconocimiento de la variedad del español en el mundo, más allá de lo establecido en la península. En principio, este espíritu panhispánico se empieza a evidenciar en los prólogos de las ediciones posteriores, pero es a partir de 1999, con la publicación de la ortografía académica, que se demuestra y en cierto modo afianza el trabajo en conjunto, dice edición realizada por las academias de la lengua española. Más adelante, en lo que va corrido del siglo XXI, se han editado obras respaldadas completa y explícitamente por la RAE y la ASALE, entre las cuales se encuentran el mencionado Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario Práctico del Estudiante, que aquí tenemos unas imágenes, y además la nueva gramática de la lengua española, cuya nueva edición es esta que tenemos en el centro, y también el glosario de términos gramaticales. Podemos notar, además, que en la última edición del diccionario académico se observan los logos de ambas instituciones. Aquí está el logo de la Real Academia Española y el de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y que el título Diccionario de la Lengua Española resalta por su sigla DLE.
que la hemos estado viendo durante varias diapositivas. Esto ocurre tanto en el formato impreso como en el digital, que puede consultarse mediante un navegador de internet y también en la respectiva aplicación móvil, que a propósito también invitamos a los presentes, si todavía no la han descargado, la pueden descargar en su respectiva tienda de aplicación. Y tiene este aspecto. A propósito de la aplicación móvil, el nombre que aparece en las tiendas de aplicaciones, Diccionario RAE y ASALE DLE, ya no es DRAE, sino DLE. Y aquí vemos ya, cuando estamos dentro del diccionario, los logos de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Cerramos el paréntesis para continuar con una breve descripción del método que se ha seguido para la actualización del diccionario académico. En principio, las directrices generales y la principal participación editorial recaían en la RAE, y las academias correspondientes, como la nuestra, realizaban algunos aportes puntuales. A partir de la edición de 2001, que es la 22ª, mediante la política panhispánica y lo acordado en el 15º Congreso de Academias, realizado en México en 2015, el diccionario se concibe como producto del consenso entre la RAE y las academias miembros de la ASALE. Es en este escenario donde se determinan los cambios que se incorporarán en las consecuentes ediciones del diccionario. Al anterior hay que añadir que el carácter digital de la última edición del diccionario, que se encuentra disponible en línea y gratuitamente desde el 21 de octubre de 2015, hace ya 10 años, ha permitido que las actualizaciones se efectúen con mayor rapidez. De hecho, desde 2017 se presentan cada año las novedades, entre las que se incluyen nuevos artículos, que pueden ser términos y expresiones, nuevas acepciones, enmiendas y supresiones. Tengamos presente que la actual versión de consulta digital del diccionario es la 23.8, reportada en 2024. Antes de continuar, vale la pena mencionar que la edición impresa del diccionario de 2014 aumentó el número de entradas en comparación a la anterior, la 22ª. Pasó de 88.431 a 93.111, con un total de 195.439 acepciones. Además, se hicieron cerca de 140.000 enmiendas vinculadas a unos 40.000 artículos. Y se espera además que la próxima edición, que sería la 24ª, tenga un lemario mucho más extenso, asunto que trataría más adelante Carlos. Hablemos un poco más sobre las formas que acabamos de mencionar respecto a la incorporación de novedades en el diccionario. A modo de ilustración, incluiremos algunos ejemplos tomados de las actualizaciones a la 23ª edición. Los nuevos artículos están compuestos por las voces y las formas complejas que no habían entrado al diccionario. Estos incluyen tanto los términos univerbales, es decir, de una sola palabra, como las expresiones pluriverbales, que están formadas por dos o más palabras. Mencionemos algunos de estos nuevos artículos. En este caso está barista, ¿sí? Que si ustedes consultan la edición en papel de 2014 no está, efectivamente aquí notamos el vacío, y en la edición ya actual, entonces hay una adición de etimología del artículo, el origen de la palabra, y también del mismo artículo, sustantivo masculino y femenino, persona experta en la preparación y presentación del café y otras bebidas elaboradas con él, persona que tiene o atiende un bar o una cafetería. Este nuevo artículo se realizó en la actualización actual, la 23.8. También tenemos estos otros nuevos artículos. El primero sería Big Data, tenemos en la parte superior.
se pueden dar cuenta de que Big Data está en cursiva. Eso quiere decir que se conserva la grafía original de la voz. Es entonces una locución inglesa, literalmente datos grandes. Y ya en el diccionario estaba definido, digamos, como macrodatos e inteligencia de datos. Por eso aquí se realizaría una revisión. Y por otro lado tenemos Cyberpunk, ¿cierto? Que ese sí ya está, como nos damos cuenta, en redonda a comparación de Big Data, ¿cierto? Aquí está en redonda porque se adapta a la grafía del español. Originalmente el compuesto ciber estaría con la Y, en cambio en español funciona con la I. Entonces está aquí la etimología y sus correspondientes acepciones. Ahora seguimos con las nuevas acepciones. Corresponden a la inclusión de definiciones nuevas en artículos ya existentes dentro del repertorio lexicográfico, que no se habían registrado con anterioridad. Por ejemplo, el caso de animalista, que tenemos acá. En principio, en el papel, no se tenía en cuenta esta acepción. Entonces, dice que defiende los derechos de los animales, agrupación, manifiesto animalista. En principio solamente se refería al ámbito de la escultura y la pintura. Y pues ya sabemos que animalista en el sentido que nuevo es bastante utilizado. También tenemos en esta categoría formas complejas a entradas ya existentes. Entre estas está matrimonio, que en Cuba y en Colombia se utiliza matrimonio por conveniencia. Y en Venezuela también, perdón, que es una nueva forma que no estaba incluida en el diccionario, en la actualización 23.8. Ahora seguimos con las enmiendas. Las enmiendas, como su nombre lo indica, se refieren a las rectificaciones que se realizan a los artículos y a las acepciones. Es decir, se corrigen las imprecisiones que han sido detectadas por las diferentes comisiones o equipos de lexicografía de las academias, además de algunos aportes de usuarios del diccionario. Si ustedes de pronto han navegado por el diccionario, se han dado cuenta de que hay un apartado con un formulario que también los usuarios del diccionario pueden realizar allí sus aportes y pues en teoría se revisan también, ¿cierto?, esos aportes externos. Entre las enmiendas también se incluyen las etimologías. Por ejemplo, chicano, acá sería una enmienda de acepción. En principio decía, dicho de una persona ciudadana de los Estados Unidos de América y perteneciente a la minoría de origen mexicano allí existente. Se cambió a, dicho de una persona, ese sería el contorno, que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. El cambio de la acepción inicial ayuda a precisar el concepto, en tanto especifica rasgos de ciudadana de Estados Unidos, ¿cierto?, la persona, de origen mexicano, y se evitan señalamientos inadecuados. También se realizó enmienda a la entrada obispo. En este caso se incluye ya la noción de género obispa. La enmienda del lema obispo por obispa responde a la inclusión de mujeres dentro del cuerpo jerárquico del gobierno eclesiástico en iglesias como la anglicana. Las supresiones son las menos frecuentes dentro de las novedades. Suceden cuando una voz o una acepción no tiene vigencia o es inadecuada para el momento actual. Acá tenemos el ejemplo de la tercera acepción de abogado o abogada, que pertenecía a Nicaragua y decía persona habladora, enredadora, parlanchina. Desde la actualización 23.6 se suprimió pues por lo que implicaba, ¿cierto?, eso de persona habladora, enredadora, parlanchina. Ya no era adecuado. También está dentro de las supresiones
canario, si ustedes buscan en el diccionario, se dan cuenta de que ya solamente está dentro de una misma entrada, ¿cierto? Las que en principio en papel eran 2. Entonces, como ya nos anunció nuestro vicedirector, hubo una actualización de los gentilicios y esto ayudó en varias ocasiones a corregir aquellos que no estaban registrados correctamente en el diccionario. En este caso, se suprimió la subentrada canario 2, canario, y se trasladó al listado de las demás acepciones, que están en la 4 y en la 5 respectivamente, ubicadas bajo la misma entrada. Eso lo pueden detectar en la aplicación, si de pronto la pueden ver. Bien. En definitiva, los mecanismos de actualización mencionados responden al curso natural de las lenguas en plena vigencia, como ocurre con el español, que actualmente cuenta con casi 500 millones de hablantes nativos y sigue despertando interés por ser aprendida como segunda lengua. 24 millones de estudiantes en este momento hay de español, de acuerdo al informe del Instituto Cervantes, el español en el mundo. Por lo anterior, hacer la lengua un sistema que se renueva constantemente, es necesario que los repertorios lexicográficos que busquen recopilar sus voces igualmente incorporen en la medida de sus posibilidades los cambios que se van asentando. Es muy importante mencionar este último aspecto, sobre todo para el caso del diccionario de la lengua española, que busca representar el uso del español. Para que se considere que una voz ha sido asentada, se deben cumplir varios requisitos. Entre estos, el uso extendido en el tiempo y que esté documentada en registros orales y escritos. Estos registros se encuentran en corpus lingüísticos, como el que tenemos acá presente en la diapositiva, y este es de la Real Academia Española, se llama Corpus del Español del siglo XXI, Corpes, ¿sí? Que es de acceso abierto. Y es una de las fuentes más importantes para la actualización del diccionario actual. Le doy la palabra a mi compañero. Buenos días a todos. Se espera que la nueva edición del DLE, que será la 24ª, se publique en 2026, año en el que se celebrará el tricentenario de la publicación de la primera edición de esta obra, que hoy conocemos como Diccionario de Autoridades, por la característica que en su momento la hizo y la hace aún una obra única. Esa característica es la presencia de ejemplos de uso tomados para ese diccionario mayormente de autores del siglo de oro español en la mayoría de las 69.410 entradas que componen ese diccionario. Esta información histórica no es un dato menor, toda vez que se relaciona de forma directa con 3 cambios sustanciales para la próxima edición. Uno es de carácter editorial y 2 son de naturaleza metodológica, que en conjunto configuran la labor de actualización del diccionario en la que están participando hoy todas las academias de la SALE y en la que don César Navarrete, Isabel y yo hemos estado involucrados. El primero de esos cambios corresponde al formato. El DLE dejará de ser en la próxima edición una publicación concebida como de base impresa. En adelante se favorecerá la versión digital. Esto trae como ventaja una libertad editorial mucho mayor en cuanto al uso del espacio, dado que la extensión ya no está restringida por el número de páginas, se reducirá el uso de acortamientos y convenciones tipográficas
tan típicas de los diccionarios concebidos como impresos. Por ejemplo, elementos como las marcas diatópicas o geográficas y las indicaciones de unidades fraseológicas ya no se abreviarán, lo que le facilitará la consulta de la obra al público que no está familiarizado con las convenciones usadas en las ediciones anteriores. El segundo cambio, derivado del anterior, es tal vez el más importante. La nueva edición del DLE incluirá ejemplos de uso de las voces que lo compondrán, elementos con los que contaba el diccionario de autoridades y que han estado ausentes del diccionario de la lengua española desde 1770, cuando se intentó infructuosamente hacer una nueva edición de ese diccionario, que quedó abandonado. Con esto, en la nueva edición, en la 24ª, las adiciones de artículos nuevos, tanto las ediciones de artículos nuevos como las enmiendas o sustituciones propuestas, deben estar sustentadas, sin excepción, mediante ejemplos de uso que se añadirán al contenido de cada artículo. Y en el caso de las voces con restricciones geográficas, los ejemplos deberán provenir preferiblemente de textos escritos por usuarios de la variante dialectal del español que les corresponde. El tercer cambio, también de orden metodológico, cambia la relación entre las academias correspondientes y la RAE en relación con el flujo de trabajo que da lugar a las actualizaciones del DLE. Hasta hace poco, las listas de adiciones, sustituciones, enmiendas y supresiones, de las que ya habló Isabel, se enviaban desde España a las 22 academias correspondientes, que a su turno revisaban esos contenidos, los aprobaban o hacían observaciones, muchas veces sobre papel, y los enviaban de regreso a España, lugar en el que el Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española tenía la labor de incorporar esos ajustes siempre que tuviera a bien hacerlo. En esta nueva edición, el proceso se transforma por completo. Por primera vez, todas las academias tienen acceso directo a la nueva base de datos del Diccionario de la Lengua Española, que recibe el nombre de Base de Datos Lexicográfica, o BDL. Es decir, en lugar de recibir listas y hacer observaciones aisladas que luego son valoradas en España, ahora las academias correspondientes tienen el mismo grado de responsabilidad y control que la RAE sobre el diccionario. En otras palabras, las propuestas de adición, sustitución, enmienda o supresión de artículos pueden efectuarse directamente en la base de datos y todas las academias pueden verlas y valorarlas de inmediato. Ahora bien, esto no quiere decir en absoluto que las actualizaciones se adelanten sin control, soslayándose con ello el método lexicográfico que es la base del trabajo académico. Por el contrario, el trabajo con el DLE para la próxima edición se ciñe a lo consignado en el documento de planta del diccionario. Se trata entonces de un proceso controlado que demanda planeación y conocimiento, tanto de la lexicografía académica como ciencia aplicada, como de la base tecnológica que sustentará el funcionamiento de la 24ª edición del DLE. Y aún más, las propuestas de actualización no corresponden a lemas o a conjuntos de lemas elegidos al azar, sino a actualizaciones graduales restringidas a conjuntos de voces específicas. En lo que compete a las academias correspondientes, algunas de cuyas fachadas están acá, la iniciativa de actualización de la base de datos de la nueva edición del DLE, que comenzó formalmente en el segundo semestre de 2022, propende a mejorar la representación de las variantes americanas, africanas y asiáticas del español frente a su contraparte peninsular y canaria. En este sentido, el trabajo se ha adelantado en dos frentes. De un lado, gentilicios, y de otro, voces exclusivas de cada variante dialectal, para nuestro caso, colombianismos.
Con el ánimo de facilitar la edición del lemario a usuarios menos competentes en los lenguajes y formatos digitales, la BDL ostenta una interfaz gráfica, que es esta que mostramos acá, que facilita añadir, modificar o sustituir lemas, acepciones o artículos completos. Ahora bien, aun cuando las ayudas gráficas que ha desarrollado el Departamento de Sistemas de la RAE y la SALE son útiles para agilizar el trabajo del lexicógrafo, no lo eximen de, como lo hemos dicho ya, aproximarse a los rudimentos tecnológicos que hacen funcionar el diccionario en el mundo digital. En consonancia con esto, si bien no es nuestra pretensión discutir todos los vericuetos técnicos de la BDL en un espacio de divulgación como el que hoy nos congrega, sí nos permitiremos describir los más importantes. Como ocurre con muchas otras iniciativas de sistematización de datos lingüísticos, los campos de la BDL funcionan con base en lenguaje de marcado extensible, o XML por sus iniciales en inglés. Este lenguaje de marcado semántico permite, a través de etiquetas, almacenar datos de forma estructurada con base en marcas y atributos. Para el usuario poco versado en este tema, las marcas pueden asimilarse como clasificadores nominales o bien como descriptores del contenido al que agrupan, y los atributos pueden tomarse como adjetivos, esto es, elementos que alteran las propiedades de esas marcas o etiquetas. Dicho en otras palabras, las etiquetas en XML permiten que las secuencias de caracteres que componen un documento de texto, cualquiera que sea su naturaleza, sean distinguibles unas de las otras para efectos de sistematización, almacenamiento y presentación en el ecosistema digital. Si tomamos como ejemplo un artículo lexicográfico del DLE, el etiquetado servirá para que la máquina identifique lema, acepciones y ejemplos como elementos que son semánticamente distintos. Y si ello se combina con atributos de tipo visual, notemos lo que ocurrirá con un ejemplo como este que estamos mostrando. Esto es lo que vemos cuando estamos editando un artículo lexicográfico en la BDL. Obsérvense ahora los elementos señalados con colores. En rojo se muestran los límites de las etiquetas o marcas asignadas a secciones puntuales del texto, algunas de las cuales contienen dentro de sí otras marcas más específicas. Por ejemplo, si miramos la apertura y el cierre de la etiqueta marcada como acepción, hay dentro de estos límites otras marcas identificadas como seg que sirven para establecer que dentro de esa secuencia de caracteres y espacios hay secuencias más pequeñas o segmentos, a eso corresponde seg, la etiqueta seg, que corresponden a nombres propios, indicados mediante atributos que modifican el valor de esa etiqueta de segmento y que aquí destacamos en color verde. La máquina interpreta entonces esa secuencia de etiquetas y contenidos como partes de un documento de texto cuyos elementos están organizados en función de su valor semántico, y eso se traducirá para el usuario que posteriormente consulte el diccionario en algo parecido a lo que vemos ahora. Un artículo lexicográfico con sus elementos debidamente ordenados e identificados, lema, acepción y ejemplo en este caso. Desde luego, la solvencia en el uso de la BDL debe combinarse con el conocimiento de los criterios lexicográficos que guían la elaboración de las obras de las academias. En esta medida, y vista la complejidad técnica de la labor que se nos encargó, el trabajo que hemos realizado hasta la fecha se ha desarrollado en 3 fases que combinan adquisición de conocimientos con trabajo práctico. La primera fase se desarrolló entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023, cuando el Instituto de Lexicografía de la RAE impartió una capacitación virtual a colaboradores elegidos por las 22 academias correspondientes, dentro de los cuales estuve yo. Se nos presentó entonces la BDL
previa asignación de un acceso a ella para cada academia, y se nos asignó la primera tarea: revisar los gentilicios de las capitales de provincia, para nuestro caso departamentos, existentes en la 23ª edición del DLE, la de 2014, y establecer si cabría añadir gentilicios adicionales en la 24ª, respetándose la fórmula para la redacción de los artículos lexicográficos de estas voces, que sigue los parámetros invariables consignados en el documento de planta. Esa fórmula de redacción consiste en lema, conmoción de género gramatical si es el caso, la acepción de uso adjetival para agentes u objetos animados, que comienza por natural de, junto con su posibilidad de sustantivación, marcada como usado también como sustantivo, y la acepción perteneciente o relativo a, que es extensible a objetos o agentes no animados. Como resultado de esa revisión inicial, identificamos la ausencia de 13 gentilicios de capitales de departamentos y comenzamos a incorporarlos a la BDL en 2023, de acuerdo con esta fórmula de redacción que ya vimos. Estas son notas de la revisión inicial que se hizo. La segunda fase, llevada a cabo en 2024, consistió primero en una capacitación presencial más extensa sobre la BDL que se nos impartió a los estudiantes del curso 2023-2024 de la Escuela de Lexicografía Hispánica en Madrid. Posteriormente, en el segundo semestre del mismo año, bajo la coordinación de la académica de la RAE, doña Dolores Corbella, y la dirección en Colombia de don César Navarrete, vicedirector y académico de número de esta corporación, completamos la segunda revisión de los gentilicios, en la que se incluyeron departamentos, hicimos propuestas de enmiendas y adiciones y sustituciones en la BDL a los gentilicios existentes y añadimos ejemplos para todos los gentilicios de Colombia. Dado el mencionado regreso al modelo del diccionario de autoridades, las propuestas de nuevas incorporaciones al DLE deben sustentarse con al menos 3 ejemplos en el caso de los gentilicios, que corresponden a las 3 posibilidades de uso que ya vimos: natural de, usado como sustantivo, y perteneciente o relativo a. Como ocurre con todas las demás tareas que componen el proyecto de actualización, esta búsqueda de ejemplos está regida por los criterios establecidos en la planta del diccionario. En este sentido, todos los ejemplos deben provenir de textos publicados, por lo que es necesario acudir a fuentes diversas para encontrarlos. Debemos precisar aquí que la noción de autoridad que se había establecido en el ya mencionado diccionario de autoridades ha cambiado ostensiblemente. Ahora los ejemplos ya no provienen solo de autores del siglo de oro, sino que se toman tanto del ámbito literario como de medios de comunicación. En esa medida, autoridad ya no es solamente el autor que goza de reconocimiento, sino más bien la muestra textual que, en virtud de su origen, su temporalidad, su fiabilidad y su construcción, representa de mejor manera el uso asentado entre los hablantes de la lengua o variedad dialectal en estudio. Con lo anterior, la búsqueda de ejemplos, antaño fundada en textos y ficheros físicos, se adelanta hoy mayormente en corpus, colecciones documentales o corpus que podemos agrupar en fuentes primarias y secundarias. Las primarias son los corpus de referencia del español recogidos por la RAE y la SALE, uno de los cuales ya mencionamos. El corpus de referencia del español actual, es el llamado CREA, el corpus del español del siglo XXI, y un corpus nuevo, el corpus complementario del español de América, que por el momento solo es consultable a través de la BDL. A estos corpus de referencia de las academias se suman como fuentes secundarias repositorios digitales universitarios, bibliotecas y hemerotecas en línea,
algunos corpus lingüísticos no académicos, atlas lingüísticos, diccionarios diferenciales de carácter regional y medios de comunicación de los ámbitos local y nacional. Al completar la adición de ejemplos, todas las propuestas emitidas desde nuestra academia en relación con los gentilicios de Colombia fueron sometidas a revisión y aprobación de la coordinación de la BDL al finalizar el segundo semestre de 2024. Terminada esa valoración, nos complace informar que en la próxima edición del DLE se hallarán los gentilicios de todos los departamentos y capitales de Colombia, 64 en total, como sabemos, a los que se suman algunos que llevarán marcas de uso coloquial, tales como copita, currambero, por mencionar solo algunos. Igualmente, enmendamos como parte de esta revisión algunas imprecisiones relacionadas con la división administrativa del país, entre las que cabe destacar algunos usos erróneos de la voz distrito para referirse a lo que en realidad son departamentos de Colombia, como ocurre en este ejemplo, en el que cambiamos distrito, como estaba en la edición 23, parecía natural de Caquetá, distrito de Colombia, una imprecisión, lo cambiamos, hicimos una propuesta de enmienda de acepción y en la próxima edición aparecerá la información correcta, natural de Caquetá, departamento de Colombia. Adicionalmente, ordenamos en algunos casos primeros y segundos gentilicios cuando las poblaciones o departamentos cuentan con más de uno, con las revisiones a las que hubiera lugar, como en este ejemplo. En la edición actual del DLE solo se encuentra quibdoano. Para la próxima edición añadimos quibdoseño como primer gentilicio y ordenamos los dos, quibdoseño y quibdoano, que no se suprimen, en razón de su prelación, con la necesaria remisión del segundo gentilicio al primero. Quibdoano ahora va a hacer una remisión a quibdoseño, que queda como primer gentilicio. Concluimos esta disertación con una mención breve a la tarea que estamos desarrollando en este momento, que constituye la tercera fase de la actualización del DLE por parte de las academias. Se trata de la incorporación de colombianismos. Para tal efecto, desde el Centro de Estudios de la SALE se hizo una labor previa de depuración de información en los corpus de referencia ya mencionados, CREA, Corpes 21 y Corpo, y como producto de esa pesquisa, la coordinación del DLE envió a la Academia Colombiana de la Lengua un listado de voces encontradas exclusivamente en los textos colombianos que se encuentran en esos corpus. La labor que ahora estamos adelantando en este momento consiste primero en determinar con base en criterios de frecuencia, asentamiento y exclusividad cuáles de esas voces pueden considerarse verdaderos colombianismos. Y una vez hecha esa revisión, propondremos un conjunto de 100 voces con sus respectivas acepciones que luego incorporaremos a la BDL con la marca diatópica de nuestro país, con la marca Colombia. Esta conjugación entre métodos clásicos de la lexicografía y el manejo de herramientas digitales que está teniendo lugar en las academias de la SALE marca un punto de inflexión para el diccionario académico como producto lexicográfico y, como lo hemos expuesto, demanda saberes teóricos y prácticos que no se adquieren solo de forma empírica, hecho que justifica aún más la pertinencia de espacios de formación como la Escuela de Lexicografía Hispánica y el programa de becas de los que Isabel y yo hemos sido estudiantes y beneficiarios. La invitación que nos permitimos hacer es entonces la de asimilar estos nuevos métodos de trabajo no con la aprehensión natural que todos tenemos hacia lo desconocido, sino más bien con la curiosidad propia del quehacer científico en procura de lograr que las realidades lingüísticas de todos los territorios hispanoparlantes queden mejor representadas en las obras académicas y que con ello se consoliden como proyectos verdaderamente panhispánicos. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Muchas gracias, Isabel y Carlos Manuel.
conocimientos que nos han transmitido en torno a esta riquísima experiencia que están viviendo como becarios de la Real Academia Española. Como ustedes han podido observar, el idioma es un elemento en permanente evolución y en permanente construcción. Y para Colombia particularmente, resulta muy estimulante el poder ofrecer aportes continuos a esa tarea del enriquecimiento del idioma. Y ustedes saben que para que una palabra pueda figurar finalmente en el diccionario de la Real Academia Española, no es simplemente con que alguien lo proponga, con que alguien le salga de su sentimiento la posibilidad de que una palabra pueda figurar finalmente en el diccionario. No, los términos que vayan a figurar en el diccionario de la Real Academia Española tienen que estar documentados. Y ese proceso de documentación es lento, porque hay que acreditar no solamente que el término se ha estructurado como tal, sino que ha sido posible lograr su común uso, en el sentido de que no solo un país puede llegar a asimilarlo, sino también de pronto una región, es decir, un grupo de países, y desde luego de ahí saltar a lo que podría ser la utilización dentro del mundo hispano. Esta labor que ustedes dos hacen nos permite acrecentar ese trabajo para poder lograr los objetivos. La Academia Colombiana de la Lengua fue la primera fundada en el Nuevo Mundo. Vamos a cumplir 154 años. Y como tal siempre ha sido un referente muy importante para la Real Academia Española. Siempre se le concede a nuestra academia el respeto, el mérito y la preponderancia que tiene dentro del contexto de academias de la lengua española. Y esto, desde luego, a través de este trabajo, nos permite fortalecer esa presencia, fortalecer el conocimiento y llegar con herramientas muy elaboradas y muy bien documentadas para que el idioma pueda enriquecerse a través del trabajo en Colombia, a través del uso del idioma dado por los colombianos. Y eso es muy importante, que podamos nosotros poder continuar con esa presencia dentro de lo que es este ejercicio del robustecimiento del idioma, para darle esplendor, como lo dicen en los estatutos de la Real Academia Española. Entonces, al darle los agradecimientos a ustedes por el trabajo realizado y por el trabajo que van a seguir realizando desde esta institución, en coordinación con el cuerpo de académicos de nuestra academia, pues quiero darle el uso de la palabra para que, a manera de cierre, nos haga un breve comentario del significado de esta experiencia. Doctor Juan Carlos Vergara, nuestro director emérito. Doctor Durán, muchas gracias por darme la oportunidad de felicitar a este grupo de investigadores por su labor y señalar algo que creo que vale la pena mencionar en esta ocasión. En el año 1992, la Academia Colombiana de la Lengua y el Instituto Carlos Cuervo reunieron los mejores lexicógrafos de España y América con un único propósito: un seminario lexicográfico sobre el español hacia el siglo XXI. Estuvieron personas como Fernando Lara, de México, Manuel Seco, de España, el padre Briceño, como director de esta corporación,
Y para mí resulta muy satisfactorio que muchas de las ideas que se presentaron en ese encuentro hoy son realidad. Si revisamos las memorias de esos dos tomos, del español hacia el siglo XXI, y lo trasladamos a hoy, encontramos que por lo menos el 40% de lo que se dijo en esa ocasión se está realizando. Pero quisiera resaltar que fue una idea desde Colombia para todo el mundo hispano. Y en segundo lugar, y dada la excelente presentación de ambos, señalar que también es muy satisfactorio que un esfuerzo incipiente que realizamos con la Universidad Central para sistematizar el diccionario de construcción y régimen con el equipo de sistemas en 1990, hoy tenga esta maravilla de base de datos. Porque cuando miro la impresión que teníamos de punto de las monografías del diccionario de Cuervo, dirigido sabiamente por el doctor Hilberto Cruz, y que por primera vez comenzáramos a aplicar la tecnología en el desarrollo del diccionario de Cuervo, y que en el 93 tuviera la oportunidad de presentar esa idea a una Real Academia que seguía en el pasado y no había insertado la tecnología. Y a petición del doctor Seco pudiera yo compartir esta idea y que a partir del 93 se incorporara la tecnología en la Real Academia como parte del desarrollo del diccionario de construcción y régimen, pues realmente es muy satisfactorio. Porque es esa pequeña historia que está ahí detrás de las aspiraciones que uno tiene de que de pronto en el futuro va a haber algo. Pero ustedes hoy, con esta disciplina, con el trabajo de César, que quiero resaltar, pues nos dan la esperanza de que el trabajo sigue siendo muy, muy especial. Y solo quisiera señalar, para dejar más trabajo aún, que seguimos insistiendo en que además del diccionario de americanismos, debe haber el diccionario de hispanismos, en el sentido de que hay palabras que solo se hablan en América y no se hablan en la península, pero también hay palabras que solo se hablan en la península y no se hablan en ninguna otra parte del mundo hispano. Por lo tanto, para ser equitativos, tienen que trabajar en la Real Academia para depurar el diccionario de andalucismos, gallecismos, como se llame, que solamente se hablan a veces en un pueblito en medio de España y que tienen que estar referenciados, obviamente, pero que no hacen parte del español general y no pueden estar a la altura de las entradas del diccionario general. Igualmente hay una tarea que, pues obviamente por sus dimensiones, requiere un gran trabajo, y es armonizar las categorías gramaticales de la nueva gramática con las entradas del diccionario. Esa es una tarea impresionantemente grande. Y definir si, va a ser muy difícil, pero hay que decirlo, si podemos incorporar en algún momento las entradas del sefardí en el nuevo diccionario y cómo van a entrar, si como español del siglo XV o como español contemporáneo. Eso es muy complicado, porque tendríamos que mandarlos al diccionario histórico y no creo que ellos vayan a estar muy contentos en que hagamos eso. Finalmente, reconocer el trabajo del señor director, que es el esfuerzo del diccionario panhispánico jurídico, que cuando vino aquí don Ignacio Boschi nos dio una excelente conferencia sobre lexicografía, nos señaló que en algún momento una palabra del español general que tenga conexión con el ámbito jurídico debería poder hacer el hipervínculo para poder pasar del diccionario general al diccionario especializado. Y es una de las ideas que trabajamos cuando planteamos el enclave RAE y el enclave de ciencia. Ojalá algún día, cuando uno vea la palabra célula,
pueda entrar al magnífico diccionario que coordina el doctor Álvaro y pueda ver uno histología y toda la maravilla que hay del léxico sobre la célula en español, y así con todas las palabras. Sería fantástico que uno pudiera ampliar su horizonte de la palabra derecho o la palabra ley y llegar a ese mundo que el doctor Durán trabajó tan asiduamente y que lo hizo espléndidamente en su momento, y que nos permite tener esa maravilla de diccionario como el de Diccionario de Medicina. Solo quisiera decir eso para no extenderme más, pero es que realmente es un tema apasionante como nos lo han planteado, y felicitarlos de verdad mucho por ese trabajo magnífico que honra a la Academia Colombiana y honra a la SAE. Muchas gracias.